vamos a hacer una mezcla de clase y presentación de libro prácticamente porque muchas y muchos de ustedes vienen participando de las clases de historia, así que dentro de la presentación vamos a incorporar ese tema también, pero la idea es hablar de este libro que he sacado, que está muy apoyado en las clases que vengo dando, compartir algunas reflexiones a partir del mismo y en particular dialogar, y vamos a tener también como invitado al doctor Héctor Recalde, que está con COVID, así que no va a poder venir, pero sí tenemos a la compañera, a la delegada de SADOP, a Patricia Muriel, que es secretaria de Derechos Humanos, después ella se va a presentar mejor, con quien vamos a poder dialogar, en particular por esta cuestión que implica la militancia sindical, las cuestiones de derechos y la cuestión de género, que es algo que también nos interpela en este momento de hablar de movimiento obrero. Así que vamos a compartir un rato la palabra de Patricia, luego voy a hablar yo y vamos a abrir el juego para el diálogo con ustedes. Vamos a probar esto si funciona. ¿Debería funcionar? Ahora sí. Bueno, ¿arranco yo? Usted, ¿Yo tengo que romper el hilo? No, ya lo rompí yo recién, así que no hay problema. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Daniel, por la invitación. Yo soy Patricia, soy de la provincia de Santa Fe, soy dirigente de SADOP, soy secretaria adjunta de la provincia de Santa Fe y secretaria de Derechos Humanos de la Conducción Nacional. Hace muchos años que estoy en el gremio, no vamos a decir tantos para no andar delatándonos las edades. Y bueno, desde el 2019 estoy como más instalada acá en Buenos Aires por haber asumido, por un lado, la conducción nacional del SADOP en la Secretaría de Derechos Humanos, y desde diciembre del 2019 hasta diciembre del año pasado, del 2020, fui diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Santa Fe en reemplazo de Agustín Rossi, que asumió el Ministerio de Defensa en su momento. Y ahí integré el grupo de los dipusindicales, como nos llamamos, a los diputados y diputadas nacionales de extracción sindical. Así que, bueno, algunos años dentro del gremio uno tiene y entonces algunas cosas también ha aprendido. Para mí es un honor que me haya invitado Daniel a presentar el libro, fue una sorpresa, digamos, no me imaginé nunca semejante invitación. Una pena que no esté Héctor, siempre digo que no debería haber dirigente o dirigente sindical que no lo lea o no lo haya escuchado a Héctor, digo, pero ya compartir un panel con Héctor sería como un privilegio, así como para agrandarse, digamos, ¿no? Así que, bueno, lamento la ausencia porque realmente ustedes se hubieran impactado de lo que Héctor conoce, la referencia que es Héctor para todos los dirigentes gremiales. Así que, bueno, muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Como soy docente, me hice un plancito para no extenderme, porque a mí es como que me tienen que cortar para que deje de hablar. Pero bueno, se lo dije a Daniel la semana pasada por teléfono y se lo volví a repetir hoy. La verdad que el libro de Daniel es un libro que atrapa a tal punto que uno empieza a leerlo y no puede dejar. No es de esos libros que dice, bueno, ahora voy a leer un poquito, mañana otro poquito. La verdad que para quienes estamos en el mundo gremial y militamos gremialmente desde hace muchos años, está muy bueno esto de reflexionar acerca de lo que ha sido la historia del movimiento obrero. Y tiene una cuestión que para mí es muy importante, y que es que en cada una de las etapas Daniel va mechando la participación de las mujeres en el marco de ese movimiento obrero. Y como en estos momentos estamos en una etapa de auge, digamos, de participación de las compañeras en el ámbito gremial,
Daniel nos demuestra que en realidad estaban desde hace mucho tiempo, ¿no? Ayer participé de un seminario que da una historiadora de Santa Fe, Andrea Andújar, que empezó diciendo: la vida del movimiento obrero en nuestro país en general, la historia del movimiento obrero es una historia de trabajadores varones, digamos, no muestra, por lo menos en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, no muestra lo que hacíamos las mujeres trabajadoras. Y sin embargo las mujeres estaban, y Daniel lo muestra en su libro, contando cómo participaban las mujeres desde el lugar que podían en las huelgas ferroviarias, estuvieron en el Cordobazo, estuvieron en el Villazo, en el Rosariazo, y al respecto, gracias Daniel por nombrarlo en el libro y por hacer referencia al queridísimo Victorio Paulón, que fue un compañero que nos dejó la semana pasada, y que aprendimos mucho de él, porque él vivió el Villazo, el Rosariazo, y vivió también los horrores de la dictadura. El movimiento obrero en general en nuestro país, y supongo que también en muchas partes del mundo, tiene, a través de la historia, sea la etapa que sea, algunos ejes temáticos comunes en todas las etapas. Me parece que una de las cuestiones más importantes que plantea Daniel en su libro es la contextualización de cada etapa que va hablando, es decir, el contexto económico, social, cultural y demás, para poder entender la actuación del movimiento obrero en esas etapas. Y explica exhaustivamente las medidas que los distintos gobiernos en nuestro país iban tomando en materia económica, social, cultural, educativa, financiera y en política en general, va planteando las medidas de cada una de las etapas del gobierno, que son importantes entenderlas para entender por qué el movimiento obrero actúa como actúa en determinadas etapas y frente a las determinadas medidas de los gobiernos, cómo el movimiento obrero responde o no a lo que ocurre en nuestro país. Pero decía que tiene en toda la historia, desde el nacimiento del movimiento obrero en nuestro país, ejes comunes que se repiten a través de la historia. El reclamo por mejoras salariales es un tema, digamos, central en el movimiento obrero. Siempre en los gremios vamos a pedir mejores salarios. De una manera u otra, con distintas estrategias, con reclamos. Uno hace un documento, otro hace un paro, los docentes instalamos una vez una carpa, de determinadas maneras, pero siempre esos ejes están. Y esos ejes de reclamo son las mejoras salariales, las condiciones de trabajo, que sobre todo en el siglo XIX, y Daniel lo explica muy bien en su libro, eran tremendas, ¿no? Ahora nosotros estamos en una etapa de la historia donde las condiciones de trabajo en muchos casos han mejorado. Miren, yo siempre en las reuniones de delegados en mi gremio le preguntaba a las generaciones más jóvenes, a los docentes más jóvenes, estos docentes que ingresan con 30 y pico de millones de DNI, es decir, el doble del que tenemos nosotros, y yo les pregunto siempre, ¿cuándo suponen ustedes que hay que cobrar se cobra un salario? Y ellos, muchos dicen, a principio de mes, por supuesto. Sí, la ley contra el trabajo dice claramente antes del cuarto día hábil. Pero yo lo que les digo es que para llegar a cobrar ese día, hubo antes lucha del movimiento obrero que incluso costó vidas, costó cárcel, costó exilio, y demás, ¿no? Es decir, que cuando nos encontramos con un paquete de derechos que los trabajadores y las trabajadoras podemos disfrutar, tenemos que tener en claro y saber que eso se logró con mucha lucha. Cuando pedimos un aumento salarial, no es que un gobierno se levante y dice, ay, hoy me levanté de buena onda, le voy a dar un aumento a los maestros, por ejemplo. No,
Ustedes saben que nosotros en el inicio de clases, los docentes por lo general hacemos medidas de fuerza porque reclamamos eso. Otra cuestión común en el reclamo de todo el movimiento obrero es el tema de las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo que van mejorando en algunos casos. ¿Y qué queremos? Bueno, ustedes lo saben perfectamente, cuando hablamos de condiciones de trabajo, hablamos de condiciones dignas, de trabajar en un lugar digno y de ser tratados dignamente. Me parece que en ese sentido, el año pasado, yo tuve el orgullo de votar la aprobación del convenio 190 contra la violencia laboral, contra la violencia y el acoso laboral, que es un convenio que hay que sacarle el jugo, digamos, ¿no? Porque no es solamente decir, oiga, don, al patrón, apliquemos el convenio, sino que en realidad tiene que haber, y esto lo hablábamos antes de la charla con Daniel, una profunda capacitación en los trabajadores y las trabajadoras para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de violencia laboral, de qué hablamos cuando hablamos de acoso laboral y lo grave que es invisibilizar y mucho más naturalizar las situaciones de violencia laboral. Otro reclamo histórico que ha tenido siempre el movimiento obrero ha sido la protección de la salud, en este caso a través de las obras sociales que tenemos los sindicatos, la seguridad social, la jubilación ha sido también siempre un fuerte en el reclamo del movimiento obrero, ¿no? Es cierto que los trabajadores y las trabajadoras jovencitas a veces no se preocupan por esas cuestiones, pero después cuando les van llegando los años como los nuestros, empezamos a sumar días y meses para ver cuándo nos jubilamos. Pero esa ha sido una preocupación constante, porque tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Y después la constante de los gremios ha sido siempre ir en contra de todo lo que signifiquen políticas de ajuste y reformas laborales, que en nuestro país ha habido ajustes, ha habido reformas laborales e incluso intentos de reformas laborales que el propio movimiento obrero frenó, fruto de sus reclamos, de la lucha y demás. Bueno, y decía que el movimiento obrero se gestó con trabajadores varones. El nacimiento de la CGT y el crecimiento y la evolución de la CGT fue sin mujeres, digamos. Y sin embargo las mujeres estaban. Lo que pasa es que en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, el rol de la mujer era reproductor y el rol del varón era el proveedor. Entonces, esto de yo trabajo, vos quedate en tu casa. Y sin embargo, había miles de mujeres que estaban incorporadas a determinados rubros, sobre todo a los rubros textiles, al principio, en el siglo XX, fundamentalmente la incorporación de las mujeres en las fábricas textiles, el trabajo doméstico, pero siempre se asoció a la mujer con el trabajo de la casa. Es decir, lo mismo que se hace en la casa, se hace en los ámbitos laborales. Y los derechos que fuimos adquiriendo las mujeres los adquirimos más tarde que los varones. Por ejemplo, la igualdad salarial, las condiciones de trabajo, la protección del trabajo de las mujeres, la protección de la maternidad. En 1950, esto lo aprendí de tu libro, no lo sabía, en 1950 la Federación Gráfica Bonaerense, en su convenio colectivo, pone por primera vez la protección del trabajo de las mujeres y la conformación de una comisión de mujeres para hablar de las problemáticas del trabajo de las mujeres. 1950, imagínense, porque ahora todo nos resulta un poco más fácil, si se quiere, pero imagínense, a mediados del siglo XX, cuando la mujer era considerada, hasta antes de la mitad del siglo, la mujer no podía manejar sus propios bienes, era la señora no tenía, ni siquiera votábamos, ¿no? Entonces, esa incorporación de las mujeres al mercado de trabajo hizo una irrupción que planteó, bueno, a ver, acá, ¿tenemos los mismos derechos o no tenemos los mismos derechos? Entonces, a partir de ahí se empieza a trabajar una cosa que llevó mucho tiempo, digamos, ¿no? Pero hay testimonios,
de mujeres que han luchado por mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres. Pero, digamos, de lo que hoy nos quejamos las mujeres, que es la formación absolutamente patriarcal que tienen la mayoría de los gremios, eso viene, por supuesto, desde hace mucho y también se reflejaba en los ámbitos laborales. Porque si no, ¿por qué la mujer podría cobrar menos por igual trabajo? Hoy, cuando hablamos de brecha salarial, no es que las mujeres cobren menos por igual trabajo, sino que tenemos menos posibilidades de acceder a trabajos, a más trabajos o a mejores trabajos y trabajos de calidad e incluso a puestos de conducción en los ámbitos laborales, porque las tareas de cuidado siguen recayendo en las mujeres. Y entonces es bastante complicado, en el caso de un docente, tener 2 cargos en 2 escuelas distintas y además tener las tareas de cuidado. Ni les digo cuando además le sumamos la militancia gremial o política. Por eso decimos que las mujeres tenemos triples trabajos y triple militancia. El trabajo, registrado o no, las tareas de cuidado y la militancia política o gremial. Yo he peleado toda la vida con la CGT en Santa Fe porque las reuniones eran a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Y en esa época, por ejemplo, bueno, yo he tenido hijas, entonces se me complicaba, porque la verdad que era una reunión para que vayan los varones. Porque en casa la que tenía que cocinar era yo, digamos. Entonces, todas esas cuestiones que se daban en el ámbito laboral y replican en el ámbito gremial y político, todavía subsisten. Vamos avanzando en algunas cuestiones, pero todavía subsisten. Y vamos cambiando un poco la mirada, y lo que nosotros queremos es que la mirada la cambiemos entre todos, varones y mujeres, y que podamos ver un camino más justo. Por eso hablamos de justicia social, un camino más justo también en la distribución de esos trabajos, digamos, ¿no? Obviamente que, cortame, Daniel, cuando tenga que cortar, por favor. Obviamente que el peronismo, digamos, es un punto de inflexión cuando incorpora a la clase obrera en las decisiones gubernamentales, en las políticas públicas que decide tener para todos los trabajadores y las trabajadoras, y en esto no puedo dejar de nombrar a Eva Perón, que empieza a hablar de las mujeres como sujeto de derechos, digamos, ¿no? Y fíjense que cuando Eva empieza a constituir las unidades básicas y en el contexto del Partido Peronista Femenino, le está diciendo a las mujeres: salgan de sus casas. Piensen en la época en que esto ocurrió. Salgan de sus casas para trabajar, salgan de sus casas para participar políticamente, y de hecho el voto femenino no solamente permitió que las mujeres votemos, sino además que lleguemos a cargos electivos, digamos, y empezamos a ingresar en ese mundo que estaba para nosotros vedado en ese sentido. Entonces, y participar en el Parlamento, no solamente nacional, en los provinciales, en los comunales, en los municipales, eso de a poco fue avanzando. La ley de contrato de trabajo en el año 74 nos empezó a incluir, digamos, porque habla de la protección del trabajo de las mujeres y la protección de la maternidad. Hoy eso es vetusto, en el sentido de que tenemos que modificar muchas cuestiones que tienen que ver con la ley de contrato de trabajo. Incluso en la Cámara pudimos ver un montón de propuestas y de proyectos que tienen que ver con la ampliación de derechos del trabajo de las mujeres, no solamente en cuanto a licencias, sino normativa laboral que tenga perspectiva de género. Por eso yo reivindiqué mucho la ley de teletrabajo, que puede tener sus cuestionamientos al teletrabajo en sí, pero en realidad es la primera y hasta ahora única norma laboral que tiene en cuenta las tareas de cuidado que recaen especialmente en las mujeres, porque dice que cuando uno está teletrabajando y tiene tareas de trabajo que cumplir, puede cesar en ese momento en el trabajo, ocuparse las tareas de cuidado y volver
a teletrabajar. Y en la reglamentación del Ministerio de Trabajo habla de, el Ministerio de Trabajo aboga, es decir, promueve que esas tareas de trabajo sean compartidas, porque nosotros lo que no queremos las mujeres es que los varones sigan diciendo yo te ayudo, yo colaboro. En realidad lo que queremos es paridad en todo, hasta en las tareas de cuidado. Bueno, vamos a ir avanzando de a poco, y hay que hacerlo, empezar a hacerlo desde los propios lugares domésticos nuestros, digamos, ¿no? Así que bueno, muchachos, a ver si se ponen las pilas y empezamos a cuidar entre todos, si les parece. Bueno, obviamente que la dictadura trajo a nuestro país la desarticulación absoluta de la organización gremial, y de hecho, bueno, hay algunas diferencias en los datos. Vos los ponés, Daniel, en tu libro, pero la mayoría de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras, y muchos de ellos dirigentes gremiales que fueron desaparecidos, que fueron detenidos. Hoy hablamos de Victorio. Victorio vivió el exilio, vivió la cárcel por su actividad gremial. Con la apertura democrática, los gremios comienzan a reorganizarse. Tuvimos muchos años de mucha lucha en la calle, porque el menemismo significó flexibilización laboral, precarización laboral, reformas laborales, ley de empleo, contratos basura, y demás, ¿no? Y eso continuó en el gobierno de Fernando de la Rúa, y bueno, lo que por lo menos para mí significó los 12 años de gobierno del kirchnerismo fue justamente ampliación de derechos, no solamente para los trabajadores en general, sino también para las trabajadoras en particular. Y bueno, en estos últimos años, las mujeres que estamos en los sindicatos nos hemos instalado como la necesidad de las mujeres sindicalistas de reclamar por nuestro derecho. ¿Qué es lo que reclamamos en líneas generales? La participación real y efectiva en los gremios. Yo personalmente siempre me he negado a participar de la Secretaría de la Mujer de la CGT, porque en realidad esa es una trampita. Yo te dejo en la Secretaría de la Mujer, vos te ocupás de eso, y del resto, que es lo importante, nos ocupamos nosotros. Y en los gremios pasa lo mismo. Solamente el 18% de las conducciones nacionales de los gremios está ocupado por mujeres. Y de ese 18%, casi el 80% ocupado en secretarías feminizadas. ¿Qué quiere decir esto? La Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de... Yo digo, no sé por qué ocupamos la Secretaría de Acción Social. ¿Será que tenemos algún glamour especial para entregar pañales? No sé. Y la Secretaría Administrativa la integramos porque, ¿viste? Las mujeres tenemos mejor letra para escribir las actas que los varones. Y ustedes dirán, ¿y eso es una...? No, se da así, digamos. Lo que nosotros queremos es ocupar los espacios de conducción en el movimiento obrero. Queremos llegar a las secretarías generales, queremos llegar a las secretarías adjuntas, queremos llegar a las secretarías gremiales, que es donde se cocinan las decisiones de los gremios. Es decir, lo que comúnmente se dice la mesa chica, ¿vio? Que hasta ahora está ocupada por varones y que queremos ocuparlas también las mujeres. El cupo sindical del año 2002 tuvo una buena voluntad y algún que otro avance, pero hoy todavía hay gremios que no lo cumplen. Y nosotros ya no queremos el cupo sindical, nosotros vamos por la paridad. La misma paridad que se plantea en los partidos políticos, queremos paridad en los gremios, es decir, 50 y 50. Creo que estamos en algunos casos lejos, algunos gremios han avanzado, pero yo pertenezco a un gremio docente donde el 80% somos mujeres e históricamente, en 75 años de historia, siempre fueron secretarios generales los varones. Hay gremios más masculinizados donde se dificulta la participación de las mujeres. Pero lo que es mentira es lo que dice Acuña de la CGT. Acuña dice,
No hay mujeres porque no encontramos compañeras, no pueden, no quieren, no hay. Mentira. Hay. Quieren, pero no pueden, no por ellas, sino por los obstáculos y las objeciones que se presentan en esto que yo le decía de la cotidianidad. Si a mí me ponen reuniones todas las noches y yo tengo niñitos que criar, se me complica. Piensen que muchas mujeres, bueno, ahora el censo seguramente lo va a decir, muchas mujeres somos jefas de hogar. No tenemos quien nos cuide a nuestros niños y tenemos que hacerlo nosotros, digamos, ¿no? No me voy a poner a llorar acá acerca de todas las tareas que tenemos que hacer las mujeres. Todas. Menos planchar, todas. Pero, digamos, se nos dificulta eso. Nosotros lo que queremos es una participación real y efectiva. Miren, siempre dicen, nos molesta la foto. La foto de la CGT, todos varones. La foto de nuestro presidente, todos varones. Entonces, ponen alguna mujer como para disimular, y nosotros no queremos que nos pongan en un escenario, en una mesa, para la foto, porque lo que queremos es la participación real y efectiva en la toma de decisiones. Por eso decimos, en las discusiones paritarias tenemos que estar, porque si no reclamamos nosotras por los derechos que tienen que ver con las mujeres, es más difícil que lo reclamen los varones. Queremos estar en las elaboraciones de los convenios colectivos, porque ahí queremos poner lo nuestro. Ahora, la lógica sindical, la lógica de la vida sindical, no es entendida por todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos también, dentro de los movimientos feministas, compañeras que dicen, pero ustedes que avalan el machismo de Moyano, que hacen esto. Nosotros en los gremios construimos entre todas y todos. Es decir, no hacemos construcciones solo las mujeres y tampoco queremos que sean construcciones de solo los varones. ¿Me explico? Queremos que las construcciones sean paritarias entre todos y todas. Me parece que falta mucho todavía, hemos avanzado enormemente. El Congreso de la CGT del año pasado fue un avance importante de inclusión de mujeres en el Consejo Electivo. Ahora hay que laburar, ahora hay que trabajar para eso. Pero creo que es un tema que no tiene retorno. Es decir, nadie en la conducción de la CGT va a poder decir, no, volvamos a lo anterior. Porque esto efectivamente, esta irrupción, esta marea verde feminista en los sindicatos, como dice la querida Tali Goldman, es así. Llegamos para quedarnos, digamos, en los gremios. Sí, me parece que los gremios tenemos una gran deuda todavía con la inclusión de las disidencias sexuales. Las diversidades sexuales, me parece que eso falta mucho, hay todavía mucho prejuicio, hay todavía actitudes de discriminación y de no entender el mundo que estamos viviendo ahora. Y me parece que en eso tenemos que avanzar. Porque además nos necesitamos, como movimiento obrero, hacer una autocrítica de las cosas que hacemos, ¿no? Daniel explica muy bien en su libro cómo muchos gremios bancaron el ajuste y las reformas laborales del menemismo, por ejemplo. Y todavía estamos sufriendo incluso normativa, todavía tenemos en el ámbito laboral normativa que es de la dictadura, por ejemplo. Falta todavía que avancemos en ese sentido. Le venía diciendo a Daniel, hay todavía normativa que el movimiento obrero debería pelear más fuertemente. La protección de la salud, la protección de las obras sociales, la conformación de los comités mixtos de higiene y seguridad para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan discutir cara a cara con sus empleadores las condiciones de trabajo. Convenios colectivos para todos. Nosotros, los docentes privados, todavía no tenemos convenio colectivo, porque la Iglesia, fundamentalmente, que es el principal empleador, se opone terminantemente a que lo tengamos. Y entonces, así como algunos han avanzado en esas cuestiones, hay otros que estamos como más atrasados, ¿no? Hemos perdido derechos durante el macrismo. En el caso de los docentes, se desarticuló la paritaria federal docente, que por suerte fue una de las primeras medidas que tomó Alberto Fernández, porque en los ámbitos paritarios discutimos incrementos salariales, condiciones de trabajo, y nos decimos todo lo que tenemos que decirnos, pero es fundamental que podamos
discutir esas cuestiones. Y me parece que estamos en un momento de tener que hacernos una autocrítica como movimiento obrero, para decidir nuestros rumbos, y lo hablábamos con Daniel recién, incluso para las renovaciones generacionales. Hay gremios que tienen dirigentes gremiales que hacen 50, 60 años que están. En algún momento, esos gremios deberán renovar sus cuadros gremiales, y tenemos que renovar e incluir a los trabajadores y trabajadoras jóvenes y capacitarlos, formarlos. Qué bueno que con Daniel compartimos ese criterio fundamental de la importancia de la capacitación. Ahora, si yo me enquisto en una silla, estoy 50 años sin moverme de ahí y no permito que las nuevas generaciones ingresen a los ámbitos sindicales, nunca se va a poder renovar. Y cuando ingresan los nuevos trabajadores y trabajadoras, hay que formarlos, hay que capacitarlos. Es importante que conozcan la historia del movimiento obrero, que nosotros tenemos, los docentes en Santa Fe, tenemos un cantito que siempre decimos: nada nos regalaron, lo ganamos peleando, y hoy estamos en la calle para seguir aguantando. Y en realidad es así. Todo lo que podemos tener, mucho o poco, ha sido producto de la lucha de miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Ahora, las nuevas generaciones hay que formarlas, hay que prepararlas, pero hay que darles el espacio, hay que incluirlas, porque si no, van a seguir hablando de la burocracia sindical, digamos, ¿no? Y me parece que en eso tenemos que hacernos como movimiento obrero una autocrítica. Yo les decía recién, el SADOC tiene hace 75, este año cumplimos 75 años, y siempre tuvo conducciones de varones, en un gremio donde el 80% somos mujeres. Y bueno, ¿tendremos que tomar por asalto la conducción? ¿O tendremos que hacer un trabajo de concientización de varones y de mujeres? Porque las mujeres también tenemos que desconstruirnos. A veces cuestionan a muchas compañeras en los gremios que dicen: hacen lo mismo que los varones. Es que lo que pasa es que muchas mujeres lo único que aprendieron es eso, a hacer y a conducir gremios como los varones. Entonces, la deconstrucción tiene que ser de ambos lados. Bueno, si no me cortás, gracias. Sigo. Así que bueno, más o menos eso, después seguimos intercambiando. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Daniel. Yo no sé la utilidad de este micrófono, pero vamos a tratar de usarlo sin chocarlo, que es lo que me suele suceder cuando gesticulo mucho. Agradezco mucho a Patricia, reitero el agradecimiento de su presencia, lo interesante de la perspectiva de género y derechos que se resume en su experiencia también y que acaba de compartirnos. Por mi lado, quiero hacer un poco algo de presentación del libro y, comentar un poco de qué trata, comentar un poco los marcos teóricos que quienes vienen cursando más o menos están adivinando, ya conocen, comentar de dónde surge, comentar a quién va dirigido y, en cierto modo, dado que hay estudiantes de Relaciones del Trabajo aquí, cómo nos interpela en este momento de la cursada del movimiento obrero, ¿no? Porque en la cursada viene una segunda etapa que tiene que ver con lo que sucede después del peronismo, un eje que también incorporó en sus palabras Patricia, y justamente ahí hay para mí un par de claves que es importante que tengamos, ¿no? Y finalmente también algo del estilo de las marcas personales que se encuentran en él y que tienen que ver con el autor, que soy yo. Entonces, quiero comentarle algunas cosas y voy a aprovechar también para utilizar algunas citas de Victorio Paulón, a quien mencionó Patricia. No nos habíamos puesto de acuerdo. En la conversación previa descubrimos que el hecho de que haya fallecido Victorio la semana pasada, que nos ha entristecido a tantas personas en tantos lugares, ha sido clave y nos ha convocado. Y yo rescaté una clase que Victorio Paulón dio aquí en Historia del Movimiento Obrero hace ya unos cuantos años. Él vino a dar clase a hablar de los años 70.
porque es cuando él, en la experiencia del Villazo, él fue uno de los líderes de ese levantamiento en parte contra la dirigencia sindical nacional de la UOM, y en parte también con la coyuntura del gobierno de Isabel Perón de ese entonces, que fue reprimida violentamente, que fue una antesala de la dictadura posterior, y que a él lo llevó a la cárcel durante varios años. Lo que, cuando lo entrevisté, él me decía esas paradojas, lo que tal vez lo salvó de haber sido víctima de desaparición, porque estaba en la cárcel. Entonces pasó esos primeros años de dictadura allí, ¿no? Entonces vamos a traer algunas palabras de Paulón, me imprimí la clase también para compartirles algunos elementos. Entonces, ¿de qué trata el libro que hemos hablado ya varias veces? En cierto modo, trata de las organizaciones trabajadoras. ¿Por qué elegir ese concepto, ya que venimos hablando tanto de movimiento obrero? Por ampliarlo, por reconocer desde las viejas sociedades anarquistas hasta las experiencias de las organizaciones de desocupadas y desocupados, los movimientos sociales, porque hay una continuidad en tomar el eje del trabajo y el conflicto capital-trabajo en la historia que nos ayuda a verlo en perspectiva, ¿no? Entonces parte de eso. Parte también de una discusión que tuvimos en el equipo de nuestra cátedra, en el grupo de estudio que hemos compartido el año pasado, que es sobre el sujeto histórico. ¿Qué actor colectivo es el sujeto histórico que mueve, que transforma la sociedad en determinados momentos? Bueno, históricamente se habló del movimiento obrero, de los trabajadores y las trabajadoras en organizaciones, pero tal vez hoy eso significa ampliar o cruzar este elemento con otros, incorporar esta perspectiva de género que no había estado en otros casos, otras diversidades, como mencionaba recién también Patricia. Entonces, la pregunta por el sujeto histórico es una pregunta creciente y es dinámica, porque nos la vamos haciendo a medida que vamos viviendo esta cotidianidad. Y esto también lo tiene un poco el libro. Es un libro que mira la historia en un momento a partir de las clases que venimos dando, con una estructura similar a la que tenemos en el programa, y se pregunta y junta cosas, pero si lo volviera a escribir quizás hoy mismo, habría otras cosas que incorporar, habría otras preguntas que hacerse, porque la historia, a pesar de que parece muy estática, es claramente dinámica y se va construyendo y nuestra memoria la va haciendo. Así que un poco eso es de lo que trata el libro, con los componentes que tienen que ver claramente con una estructura donde hablamos de ciertos momentos históricos, ese primer momento de la construcción durante el periodo de la realización del Estado argentino y las luchas de socialistas y anarquistas, un segundo momento de la consolidación de la CGT y la organización más institucional de los trabajadores y su participación con los derechos sociales durante, por ejemplo, el peronismo, la etapa de las dictaduras posterior, donde hay una disputa por la dirección de la historia, casi podríamos decir, y que esa es para mí una de las claves, que cuando lo miramos desde un sindicato, cuando lo miramos desde una organización de desocupados, cuando lo miramos desde quienes estudian movimiento obrero, es una clave. La clave de cómo esa construcción de esa clase obrera llega a tener un poder y a representar para otros sectores un peligro, y en qué momento clave eso se cruza, se rompe, y bueno, viene la represión y viene la dictadura, ¿no? Y después los tiempos posteriores se construyen a partir de eso. Pero ese es como un eje que el libro trata de dejar claro y que me parece que todas y todos tenemos que pensar, porque tiene que ver con el presente, no tiene que ver con el pasado. Inclusive con los relatos que se hacen en el presente sobre lo que fue el pasado, ¿no? Entonces, eso aspiro que lo puedan encontrar ahí. Como decíamos también al principio de alguna de las clases de aquí, yo repito siempre en los lugares donde voy, la idea es también separar el dato, la importancia de tener el dato, las interpretaciones, los análisis sólidos o serios, académicos, y diferenciarlo después de nuestra opinión personal, porque estamos en tiempos en que la emotividad nos gana,
En lugar de discusiones con argumentos, hay discusiones con insultos. Las redes sociales están muy cargadas de todo esto y entonces perdemos de vista. Y entonces necesitamos distinguir qué datos, y aspiro a que el libro reúna, todavía en forma incompleta, muchos datos para poder fundamentar posiciones, para que después podamos cimentar ciertos análisis. El libro trata de tener tipo estado del arte, tipo panoramas en ciertos momentos, y finalmente que cimentemos nuestra opinión en eso. Y nuestra opinión tendrá que ver con nuestros valores, la subjetividad que construimos en la vida, y eso es totalmente libre e independiente, pero que no nos basemos en la mentira, que no nos basemos en barbaridades estadísticas o datos muy falsos. Esto también aspira ahí a abonar en ese sentido. Y del mismo modo que hemos planteado en las clases, esto también lo refería un poco Patricia, la idea es que en cada momento los hechos estén contextualizados, es decir, cuál es la estructura económica que permite que esto tenga esas condiciones, cuál es el poder de los distintos actores políticos, colectivos, etcétera, que están jugando. Porque no es lo mismo un sindicato en plena represión de la dictadura que un sindicato en los años 90, cuando el dinero seducía para ceder a transformaciones estructurales en función del modelo liberal imperante. Son distintas situaciones. Después nos puede parecer fantástico el modelo liberal, pero conozcamos a los actores colectivos para saber cómo estaba funcionando, ¿no? Entonces, eso también estará por allí. A nivel teórico, la idea es que esto dialogue con distintos marcos teóricos. Algunos son conceptos viejos y remanidos, como el de clase social, pero notablemente actuales, porque inclusive, aunque no querramos, hablamos desde el lugar el lugar de clase, el lugar de género, el lugar de etnia también en este momento podríamos decir, porque estos cruces son muy activos, y es importante para el diálogo en nuestras sociedades que pretendemos que dialoguen, es importante también reconocer cuáles son los lugares y las cabezas de las otras personas con las que estamos dialogando. Entonces estos marcos teóricos está clase social, está capitalismo. Yo inicié la primera clase citando Calibán y la bruja de Federici como un texto clave para entender que la construcción del capitalismo que tenemos se hizo fuerte con esa especie de rapacidad, de atrapar, como de sacar de todos lados poder y obviamente núcleo financiero. Se construye también limitando el lugar de las mujeres, por eso el tema del patriarcado es significativo en este momento. Se construye también rapiñando colonialmente. Entonces, la idea del capitalismo y de cómo ha ido deviniendo a lo largo de la historia es fundamental, y cómo esa acumulación originaria continúa de distintas formas, y en qué lugar de esto sitúa, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Y del mismo modo, el tema del sindicato, la organización sindical, es necesario volver a pensarla y volver a problematizarla. Yo hoy leía en Twitter 2 o 3 noticias interesantes. Hay una que la guardé acá para... Por ejemplo, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos firmaron una resolución reconociendo el derecho de los trabajadores para organizarse. Es común y lo celebraron con un gran momento histórico. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, quizás ustedes están siguiendo las noticias, algunas compañías como Amazon, Starbucks, están viviendo un momento de afiliación masiva. Y yo justamente les quería mostrar, si encuentro acá el papel, porque yo traigo los papeles después, de atrás no se ve nada, pero ustedes imaginen, estas líneas ascendentes son 2 estadísticas levantadas en estos días, ayer. Es cómo crecieron las elecciones en Starbucks, desde, esto sería la primera punta de acá, agosto del 21, y la última punta es mayo del 22. Fíjense, bueno, no se verá, pero después lo puedo circular,
cómo ascendió el nivel de creación de sindicatos y de votaciones. El segundo gráfico es cómo han ganado en las victorias la unión de Starbucks desde diciembre del 21. Y también es notable, esto es todos los días. Y si ustedes siguen algunas cuentas de chicas y chicos que militan en el sindicalismo, en las unions en Estados Unidos, esto es así. Hoy también había una noticia de los empleados de Globo, de esa aplicación de, bueno, ya ustedes conocen, como Rappi, todas esas, de Globo en España, que habían obtenido también una fuerte victoria y se están sindicalizando. Y hay una ley de riders, como le llaman allí, que se está imponiendo. Esto está sucediendo ahora. No estamos aquí para decir qué bueno, qué malo, qué interesante este fenómeno. Por lo tanto, la cuestión sindical es una cuestión central hoy día. Y las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, con sus características, con sus desafíos, también son algo clave en estos momentos. Entonces, de ahí un poco los conceptos. Yo también les iba a comentar el caso de Christian Small, el primer victorioso empleado de Amazon que echaron y que entonces se puso a militar y logró afiliar a un montón de gente, crear los primeros sindicatos de Amazon. Lo están tirando con todo, pero el otro día fue recibido por las autoridades, está recibiendo un reconocimiento interesantísimo, ¿no? Bueno, no voy a meterme más en esos detalles que ustedes pueden encontrar en las redes sociales, sabiendo qué buscar, porque también las redes sociales tienen tanta basura como todas y todos sabemos, ¿no? Ahora, yendo un poco al libro, ¿dónde surge este libro? Bueno, este libro surge de la perspectiva de los sectores populares, claramente. Si en algún momento yo cité en alguna clase a un famoso académico que es Sidicaro, Ricardo Sidicaro, que escribió un libro sobre los editoriales del diario La Nación en la historia, ¿no? Y el título que le pone es La política mirada desde arriba. Bueno, esto pretende una política mirada desde abajo. Así que asumo esto. El otro día en la Feria del Libro, donde estuve con otros colegas hablando del tema, me viene a saludar uno que trabaja en la Bolsa de Comercio y dice, y mis jefes van a querer leer tu libro, y Dios, qué sé yo. Bueno, si tienen mucha apertura, quizás sí, pero no es mirado desde la Bolsa de Comercio, es mirado de los sectores trabajadores y los sectores populares. Así que eso hay que asumirlo de entrada. Y después nace de los tres ejes que es la universidad históricamente, esos tres pilares que se llamaba. Uno es la docencia. El libro empezó siendo clases desgrabadas por un compañero que capaz que venía, pero no, estaba dando clase hoy, que cuando empecé a desgrabar las clases me di cuenta que lo coloquial es tremendamente pegajoso para escribir, es muy tedioso de leer, así que bueno, empezó a cambiar. Nace de la investigación, porque hemos tenido participación en distintos proyectos de investigación en la cátedra y en UBASIT, del que todavía estamos, mediante los cuales hemos podido entrevistar a trabajadoras, trabajadores, militantes, delegadas, delegados. Y nace también de la extensión, porque hemos tenido alguna vez un proyecto de extensión que también nos llevó a compartir esto y además hacer una devolución a compañeros y compañeros del sindicato. Así que nace de todos esos lados el libro. Y pretende estar en diálogo. Por eso, ¿a quién va dirigido? Que es el otro punto que les quería comentar. Esto, si ustedes después lo leen en algún momento, tiene una introducción que es por ahí un poco más pesada académicamente. Para quien no está en lo académico puede resultar capaz que no tan sencilla de abordar, pero donde se ponen estas cuestiones en marco. Y después intenta tener un estilo que por un lado sea académico, que sirva para cualquier estudiante de esta carrera y de otras, y por otro lado tenga cierta coloquialidad, si existe el término, como para que pueda agarrarlo a alguien que no está en el tema y pueda leer y se pueda interesar y le pueda despertar cosas, porque la intención tampoco es que sea, esta es la verdad, no, esto pretende disparar, pretende hacer pensar, pretende decir, voy a profundizar esto, ¿dónde puedo hacerlo? Entonces esa también es la idea de este material, abierto a
todas y a todos quienes quieran acercarse. Algún familiar, si tienen ganas, alguien que milite. También está ahí, bueno, podemos sentarnos a discutir con gente que está militando, ¿por qué no? Y también este libro ojalá pueda servir a organizaciones de trabajadoras y trabajadores, a sindicatos. Nosotros hicimos varias veces cursos y está bueno también cuando con las compañeras y compañeros hablamos de la historia y pensamos, y es lo que estábamos charlando con Patricia antes, en algunos encuentros con sindicatos que hemos tenido estos últimos años, veíamos que no hay formación y no hay espacios de reflexión y de diálogo. Entonces, muchas veces, ¿quién forma si uno está todo el día corriendo del trabajo a la casa, etcétera? Y te forma el televisor, que es esa vieja caja boba, ya hoy eso está tan perimido, pero la caja boba era porque te embrutecía. Y sí, y te hablan esos personajes, y parece que la verdad y la vida son las payasadas que hacen algunos personajes ahí. Bueno, y las redes es otra historia bastante complicada, pero entonces uno no tiene tiempo de ponerse a pensar, y capaz que le prestás más atención al que grita más fuerte. Y si estás desconforme o te va mal y decís, este país, qué sé yo, a ver, ¿quién grita más fuerte en contra de este país? ¿Quién dice que es una mierda? Entonces voy a votar al que dice. No pienso. Entonces, qué necesario pensar, qué necesario formarse. No para pensar como otro, sino para pensar como una misma, como uno mismo, ¿no? Entonces, tiene esa intención. Y es importante para reflexión histórica hoy, y entiendo también para estudiantes de RT hoy y estudiantes de esta materia hoy, porque es lo que venimos pensando, ¿no? Hay una situación clave, y ahí voy a Paulón, a hacerle unos pequeños fragmentos de Paulón, que estamos viviendo hoy, que tiene que ver con cómo se constituyó en algún momento un movimiento obrero como expresión de la clase tan fuerte que se vislumbró como un peligro y que cualquier estrategia fue necesaria para eliminarlo. Dice Paulón en una parte, se trata de entender por qué tanta bronca, por qué tanta violencia se ejerció contra las trabajadoras y los trabajadores, por qué ocurrieron todas estas cosas. Se va a dar cuenta de un momento donde el movimiento obrero era un protagonista fundamental de la lucha de la resistencia contra la dictadura militar. Pero lo que significó el primer peronismo, dice Paulón, significó la formación de esa nueva clase obrera que trajo aparejado acá el gran desarrollo industrial por sustitución de importaciones. Quienes han estado estudiando estos días historia del movimiento obrero lo ven como un escalofrío porque es parte de los parciales. Pero esta nueva clase obrera jugó un papel fundamental en lo que fue la resistencia del 55 hasta el retorno del Perón del 73. Y a pesar de los sucesivos intentos de parte de la clase dominante de normalizar el país, excluyendo la identidad mayoritaria, no solo de los trabajadores, sino de la mayoría del pueblo argentino, que era el peronismo, prohibiéndolo, proscribiéndolo, todos esos intentos y de alternancia previa a la dictadura militar fue el golpe, con un esquema copiado del golpe del 66 está hablando, un esquema copiado del gobierno franquista español, trataba de establecer un país organizado en base a grandes corporaciones y permanecer por lo menos 15 años en el gobierno. O sea, ¿cómo va reaccionando ese poder constituido contra los trabajadores? Si uno mira la documentación de la época, los programas históricos más elevados, más avanzados del movimiento obrero que dieron en esta etapa, está hablando del post-peronismo histórico, una etapa que ahora tienen que ver en la historia del movimiento obrero, el programa de Huerta Grande, el de la falda, la proclama del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, no hablaban solo de cuestiones reivindicativas, hablaban de verdaderos programas de gobierno. Es decir, sobre cada área del Estado y de la economía del movimiento obrero tenía una propuesta. Y esto es clave. Se había vuelto un actor político tan fuerte ese movimiento obrero que tenía una propuesta de gobierno. Esto da cuenta de un proceso donde, para la clase dominante, dice Paulón, el sindicalismo en la Argentina es un verdadero problema. Y explica después por qué surge el cordobazo, por qué las protestas, etc. Y esto va actuando como una olla de presión y va generando esa especie de frente antidictatorial del cual, en mi concepción, el movimiento obrero es el factor determinante.
Entonces, después cuenta un poco algunas cosas más de las protestas, explica lo que pasó en Villa Constitución, que yo les conté antes, lo que él protagonizó, y cuenta previo a la dictadura, dice, durante toda la etapa del conflicto en Villa Constitución, los empresarios asumen una actitud muy particular, con Asindar, una fábrica central, a la cabeza. Dejan desarrollarse los conflictos. No hacen absolutamente nada para evitar las huelgas, para evitar los problemas, y empiezan a generar el clima de ingobernabilidad del gobierno de Isabel Perón a tal punto que por única vez en la historia, en el mes de febrero del 76, las cámaras empresarias, hegemonizadas por el Consejo Empresario Argentino, declaran una huelga empresaria en contra del gobierno de Isabel Perón, un mes antes del golpe. O sea, están preparando un escenario. ¿Por qué? Porque hay un movimiento obrero muy organizado que es el peligro que están visualizando. Por eso, y por varias otras razones, él dice, estas empresas no fueron cómplices, fueron protagonistas del golpe. Y entonces explica cómo se apropiaron de pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. Se trata de un mecanismo sofisticado en la dictadura del 76 que explica cuál era el plan económico de Martínez de Oz el 2 de abril de 1976, acompañado por una política de represión que pretendía terminar definitivamente con ese gran problema que era la presencia de un sindicalismo organizado como el que tenía la Argentina. Entonces explica después los detalles y cómo fue eso. ¿A qué voy con esta lectura de Paulón? Que además es interesante, al releer la clase yo no me había dado cuenta cuando él la expresó inicialmente. Al releer la clase, él dice, nosotros después, cuando vinieron los juicios, cuando terminó la dictadura, nos dimos cuenta. Había cosas que en el fragor de lo que pasaba no se daban cuenta. No es que uno, cuando están pasando las cosas, ve todo. Uno no ve todo. Por eso el valor de los testimonios es interesantísimo, pero sin la mirada de la historia se queda en un recorte de lo que está pasando. Y es muy interesante esto. Él ve en el 73, el 76 la derrota de ese creciente movimiento obrero con todo lo que después le pasó. Ahora, a su vez, ese movimiento vuelve a surgir, sigue resistiendo, sigue organizándose con sus contradicciones. Él es muy crítico también del sindicalismo empresario que predomina hoy día, etc. Y en algún momento también hace un comentario que después le voy a contar, porque yo había hecho con él una entrevista por una investigación, que me llevó a pensar en el rol de la gente de RT, de Relaciones del Trabajo. Esperen que lo encuentre. Aquí. Él cuenta que después en el 91 también hubo un nuevo conflicto en Asindar. Ya pasa del ensañamiento de la dictadura al momento posterior, y él dice, bueno, que es un tema para hablar en otra charla, porque en el año 91, cuando empieza la gran reconversión de las industrias privadas de Argentina, tenemos un conflicto que duró 6 meses en Asindar. Cuando intentaron nuevamente quebrarnos y salimos con la organización fortalecida. A partir de ese momento se da el gran cambio de la política de recursos humanos en Asindar. Entiende que tiene que negociar con los sindicatos, con las comisiones internas, y prácticamente no hemos tenido ningún conflicto de gran importancia desde entonces. Esto quiere decir que la política de recursos humanos que hubo en las grandes empresas, uno puede ir viendo las grandes orientaciones políticas que tuvo el país. Pero es interesante lo que él, desde tan cerca, ve una empresa tan grande como Asindar. Y esto es algo que él también me decía cuando yo le hacía entrevistas y le contaba que estábamos en Relación del Trabajo, que lo invitábamos a una clase acá, dice, es que la gente de Relación del Trabajo está en el lugar clave de la mediación entre capital y trabajo. Es cierto que la empresa pretenderá que sean fieles embanderados de la empresa y que tengan el escudito de la empresa y que lleven el merchandising de la empresa y todo. Pero también es cierto que son trabajadoras y trabajadores. Y está en un lugar clave. Conocer a ambos actores es vital para el rol de la gente de Relación al Trabajo. Así que me pareció interesante rescatarlo en este momento que estamos recordando a Victorio Paulón por su actualidad en todo lo que estoy
contándoles y leyendo. Bueno, voy a ir cerrando con dos cositas muy puntuales. Una, para escuchar una pregunta de ustedes y darnos 15 minutos de preguntas, si no tiene mucho problema. El estilo en el que está escrito esto, ya lo comenté, pero tiene que ver también con las marcas personales del autor, que soy yo, y tiene algo que de alguna manera debe asomarse en las páginas. Por un lado, yo estudié historia a la sombra de la dictadura en Bahía Blanca. Yo soy de Bahía Blanca, estudié con el eco de la dictadura en mi cabeza en una universidad que había sido intervenida, que tuvo algún muerto también, y que no fue muy normalizada, como se llamaba al proceso posterior, y hubo gente cómplice de la dictadura dando clase, dándome, por ejemplo, sociología. Un profesor que inclusive en una clase, anécdota entre paréntesis en el medio, una chica se descompensó, le bajó la presión, algo de eso, fue a ayudarle y se le cayó el revólver, que rebotó en el piso y que nos dejó a todos como congelados, tipo así. En ese espíritu crecí. Por eso el tema de la verdad, de buscar la verdad de la historia, para mí siempre fue significativo, ¿no? Y después también, bueno, laburé en organizaciones sociales, inclusive fue un colegio de curas que tenían una actividad muy social, así que para mí vincularme con quien necesitaba mirar desde ese lugar explica un poco por qué el libro también mira a las organizaciones de trabajadores y de trabajadoras y desde ese lugar de historia, ¿no? Así que un poco algo de eso va a estar, algo del compromiso social, algo del intento de dialogar con la realidad. Nunca me gustó encerrarme en una torre académica de marfil, me interesó siempre estar charlando en los barrios, charlando con la gente, y algo de eso estará. Hoy día nosotros estamos en una cátedra donde mayoritariamente tenemos un fuerte entusiasmo por la tarea, lo habrán comprobado quienes cursan o quienes han cursado, y también cierta pasión por lo docente y por la historia, así que eso intuyo que se puede transmitir en el libro y también en las clases. Quiero cerrar esta elaboración para dejarle la palabra a alguna o alguno de ustedes, agradeciendo por un lado a Patricia, como ya lo dije, es un placer y un orgullo tenerla aquí conmigo, tener la voz de la militancia es tan imprescindible. Agradecer al Sepia que está facilitando la grabación, a los equipos, el acompañamiento de Mario, de Nacho y la gente de la carrera que nos ha facilitado algunas cosas también, y donde estuvimos tomando un café antes de venir acá, y agradecerle a todas y a todos ustedes estar aquí. Así que gracias. ¿Podemos compartir alguna pregunta a Patricia, a mí, o algún comentario de alguien del público? Sería un placer. Ahora tienen que hablar ustedes, ya hablamos nosotros. ¿Dónde compramos? No sé si está la gente de la editorial por ahí afuera, sino en el kiosquito de Udeva. Y después está en librerías, pero no tengo la lista a mano, una lista de librerías, qué sé yo, ahí, pero más seguro acá. Gracias. ¿Alguna pregunta y un comentario? Levantaste la mano y ya pensé que era para... Mira, te estaba rascando la cabeza, ¿te das cuenta? Nacho. Yo te una pregunta, porque en los 90 se habló ya del fin del trabajo, del sindicalismo. Si podíamos hablar de vuelta como, ya no pues a las prioridades académicas, hablan de revitalización. Si ya podíamos volver a hablar de que hay una vuelta del sindicalismo, no yo por los periodos que vas relatando, digo. Podría pensar ya como de vuelta a una vuelta como actor, el sindicalismo, ya como un actor que quedó para quedar. No sé vos qué es. No entendí la pregunta. Si estamos hablando de una que en los 90, repito también porque tampoco quizás no se escuchó del todo, en los 90 bueno, se acabó el sindicalismo, ya está, bueno, se acabó la historia, en los 90 hablábamos del fin de la historia, era Fukuyama. Me pregunta, bueno, ¿se puede hablar de una revitalización del sindicalismo ahora, una vuelta del sindicalismo?
Efectivamente, la acusación en general que se hace al sindicalismo argentino es haber bancado políticas de ajuste y de reformas laborales en la época del menemismo. Digamos, ¿no? Algo así como que, bueno, eran todos peronistas y entonces bancaban lo que sea. Digamos. Efectivamente, el menemismo tuvo esas políticas de ajuste y de reforma laboral, privatizaciones, cuando hablaba recién Daniel sobre el tema de Asindar y demás, cuando toda esa ola de privatizaciones que dejó miles de trabajadores en la calle, hubo gremios que miraron para otro lado, ¿no? Bancando ese tipo de situaciones. Yo creo que ahora estamos en un momento donde, después de tanto reclamo y tanta lucha en la calle que significaron los 4 años de macrismo, porque, digamos, imagínense que apenas ha asumido Macri, lo primero que hace, ley de medios abajo y de ahí para adelante todo lo que se les ocurra. Efectivamente, la vuelta, digamos, la asunción de Alberto Fernández implicó que los sindicatos compartan políticas que tienen que ver con un modelo nacional y popular, digamos. Ahora, también es cierto que dentro del gran movimiento obrero hay gremios que tienen especificaciones, hábitos, costumbres, historia, distintos entre uno y otro, digamos, ¿no? No es lo mismo la actividad que tiene y la acción que tiene, no sé, supónganse la UOCRA con un sindicato de trabajadores de empleados públicos, por ejemplo. Porque tienen estrategias, porque los trabajos son distintos y porque las estrategias de lucha son distintas. Creo sí que se viene hablando desde hace bastante tiempo de la unidad del movimiento obrero que no se concreta. El año pasado, cuando el Poder Ejecutivo Alberto presentó en Casa Rosada el proyecto de comité mixtos, que yo tuve la oportunidad de participar porque soy autora de un proyecto también de comité mixtos, se sacó una foto con Daer y con Hugo Yasky y les decía, ¿y para cuándo la unidad? Me la vienen prometiendo y no cumplen. Pero en realidad, todas las divisiones que ha sufrido el movimiento obrero tienen que ver con la mirada que cada uno de esos gremios han tenido de las distintas etapas de la historia en nuestro país, digamos, ¿no? Entonces, hay gremios que comparten determinadas políticas, hay gremios que no. Me parece que está revitalizado las centrales en general, aunque son momentos difíciles, porque a lo mejor, digamos, muchos gremios ideológicamente comparten las políticas del gobierno, pero todos sabemos que el bolsillo es otra cosa, digamos, ¿no? Y entonces es complicado, digamos. Es como cuando uno discute paritarias. El porcentaje es bueno, pero igual a mí no me alcanza, digamos. Y la economía se empieza a reactivar, pero igual yo no llego a fin de mes, digamos. Y aumentan los puestos de trabajo, pero igual yo no consigo. Sobre todo las y los jóvenes que están en búsqueda de esa inserción en el mundo laboral. Insisto en que hubo un avance importante el año pasado en el caso de la CGT, de incluir a las mujeres y demás, pero me parece que debe haber más compromisos. Personalmente pienso que el año pasado, con motivo de las elecciones legislativas, el movimiento obrero en general participó poco de esa cuestión. Para mi gusto, pero esto es una apreciación personal, se comprometió poco con las elecciones y demás. Y de hecho, muy pocas listas contenían dirigentes gremiales en sus conformaciones, digamos, ¿no? Me parece que eso es una cosa que el movimiento obrero, los gremios tenemos que empezar a ver. Y bueno, creo que voluntad es lo que sobra para pensar que podemos salir a flote de esta que nos está pasando, digamos, pero que efectivamente hay sectores más castigados que otros. Y fundamentalmente todo lo que tenga que ver con las organizaciones sociales, un tema que Daniel aborda muy bien en el libro. Bueno, estamos en un momento difícil. Y que no siempre
las necesidades de los gremios va acompañada, y en esto sí soy bastante autocrítica, no siempre las necesidades de los gremios va acompañada de las decisiones del Ministerio de Trabajo. Eso ha pasado en otras etapas, pero no, hay algunas cuestiones que a mí particularmente del Ministerio de Trabajo no me terminan de convencer, digamos, ¿no? Digo para que después, por lo menos, ser sincera en esas explicaciones, de manera tal que digan, vos sos kirchnerista, apoyás al gobierno, listo, ya está. No. La autocrítica hay que hacerla, las críticas hay que hacerlas, y sabemos que estamos en un momento para los trabajadores y las trabajadoras, un momento muy difícil, que algunos gremios tendrán más preocupación que otros, digamos, ¿no? Algunos dirán, hay que salir a la calle, bueno, otros dirán, banquemos a ver hasta que se despeje un poco. No sé si más o menos por ese lado iba. Yo la voy a abordar por otro lado, ya que estaba más en la situación argentina, Patricia. Yo creo que hay, para discutir, pero que hay una situación de, otra vez podría decir, crisis del capitalismo a nivel mundial, que está potenciado por varios conflictos, inclusive por el conflicto de la guerra en Ucrania, porque es un conflicto que está en el medio de Europa. Las otras guerras también, pero vieron que la cuestión de los medios está enfocada en recortar, conducir y definir la cuestión de la guerra de Ucrania a partir de la OTAN. Creo que todo lo que está pasando en algunos países está reflejando descontento social. La pandemia también hizo que surgieran, por ejemplo, en España, las comisiones obreras, UGT, etcétera, que hace mucho no salían en los diarios, ahora están en los diarios todos los días discutiendo aumentos, ¿no? O sea, se activaron mecanismos que pusieron en el escenario de vuelta a las organizaciones sindicales, pero también hay un malestar en la población en muchos lugares que toma vías que por ahí no son previsibles. El caso del voto a Marine Le Pen en Francia, a una derecha dura, entre otras cosas es leído como sectores descontentos que no encuentran inclusive en lo gremial el canal para expresar su descontento. En la misma Francia, hace pocos años, los gilets jaunes, los chalecos amarillos que utilizaron, esas protestas desbordaban las estructuras gremiales tradicionales, porque el descontento está, los sindicatos están, pero no siempre, a veces son estructuras que se han quedado anquilosadas. Lo que pasa en Estados Unidos es interesante. Estados Unidos tiene unas desigualdades impresionantes que uno no ve, parece que todo es Disney, pero en realidad uno mira un poquito más o averigua por otros lados y hay situaciones terribles. Y para las trabajadoras y los trabajadores también. Este tema de Amazon, inclusive la irrupción ahora en las redes de Musk, en los Musk, que tiene un concepto totalmente antisindical también, habla que la discusión está en el tapete. Así que si se va a revitalizar o no a nivel mundial, no lo sé, pero que el conflicto capital-trabajo está y está más caliente que en otros años, eso es indudable. Sí. Con respecto a la pregunta que hizo el alumno, estimo que es alumno, ante todo celebrar un libro que habla sobre la historia del movimiento obrero, porque comprender y visualizar el pasado nos permite claramente comprender mejor el presente y poder resignificar el futuro. Porque lo que nos preocupa también a quienes nos interesa el campo del trabajo es lo que va a venir, el futuro del trabajo. Y como integrante de una organización sindical, entiendo que ahí hay, en general, en nuestras organizaciones hay un déficit sobre repensar nuestras instituciones, nuestras organizaciones, de cara a ese mundo que se va complejizando. Uno lo que advierte es que desde las corporaciones, desde el poder económico, ya están pensando en el modelo, en los modelos económicos del futuro, y eso, como clase trabajadora, como organización de trabajadores y trabajadoras, es una cuestión que todavía es deficitaria. Usted recién mencionó
estructuras anquilosadas que no terminan de contener las nuevas demandas de los trabajadores y trabajadoras. Estoy absolutamente convencido que es así. Y de alguna forma es el gran desafío del movimiento obrero dar esos debates internamente para estar a la altura de ese mundo laboral que se va a ir complejizando en el futuro. Victorio Paulón, que lo trae siempre Daniel, decía al respecto, eso que vos planteas, Guillermo, en el primer panel que compartimos allá por el año 18, 19 con Victorio, decía: somos dirigentes gremiales del siglo pasado para trabajadores de este siglo. Y entonces él, en esa frase, a mí me quedó muy grabada, ¿no? Porque, y no hablaba de que somos más viejitos o menos viejitos, digamos. Hablaba justamente de eso, de la necesidad de la dirigencia gremial de adaptarse a estos nuevos tiempos, a estas nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras, y el compromiso y la obligación que tenemos de capacitarlos desde lo sindical para que puedan seguir el camino, digamos, ¿no? Bueno, sí. Algo que decía la señora, con respecto a la mujer en la dirigencia sindical. Me tocó el cuatrimestre pasado, el año pasado, entrevistar justamente a una ex secretaria de SEDUCA, uno del sindicato de maestros, y ella hacía referencia a lo mismo que dijiste vos. La mujer tiene que enseñar, tener cargos, tiene que ocuparse de la casa y tiene que aparte ver y hacerse el tiempo de poder estar en el sindicato y eso. No varió. Esta mujer ya hace años que no está en el secretario. ¿Y eso cómo hacen para modificarlo? Porque la realidad es que algo que viene pasando hace años sigue pasando. Sí, sigue pasando. La mujer, el movimiento de la mujer de hoy en día. Claro, sigue pasando. No, a lo mejor con la intensidad de otros años, pero de a poco va cambiando. El tema es que es necesario que participemos cada vez más mujeres en las estructuras gremiales para que podamos hacer el cambio, porque a veces una compañera no puede hacerlo. Pero además no hay solamente la lucha no es solamente contra el poder patriarcal, sino además con todo lo que eso supone, con todos los prejuicios. Las mujeres en los sindicatos, cuando llegamos a un espacio de poder, es porque algo hicimos. Es decir, andar con el secretario general, estar de novia con fulano, digamos, nunca. A los varones, nosotros estamos permanentemente mostrando nuestros diplomas, digamos, ¿no? Es decir, a los varones les alcanza con la antigüedad. Este compañero hace 30, 40 años que está, entonces es un patriarca sindical y hay que seguir sosteniéndolo. En cambio, a las mujeres es: ¿qué sabés hacer? ¿Qué aprendiste? ¿Qué estudiaste? ¿Para qué te capacitaste? Entonces, hay una desigualdad desde el vamos, de cuando ingresamos. Yo siempre le digo a las compañeras de los gremios: levante la mano la que no entró a un gremio por primera vez a hacer centro de mesa para una conferencia de prensa donde estaban los varones. Y todas hicimos centro de mesa, hicimos alguna decoración, porque la incorporación en muchos gremios de las mujeres es para que me dé una mano en eso, viste que vos tenés buen gusto. En realidad después, cuando vos irrumpís con otros intereses, que son intereses que tienen que ver con los espacios de poder, claramente. No, yo no romantizo el lugar de las mujeres en los partidos políticos y en los gremios, al contrario. Nosotros queremos ocupar espacios de poder y tener poder, digamos, para cambiar las cosas como tienen los varones. Es cierto que falta mucho, pero va cambiando de a poco, porque además vamos incluyendo algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Hoy leían en el grupo de la Intersindical contra la Violencia Laboral, hoy la mayoría de los gremios, por ejemplo, tienen protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género. Es todo un avance. Porque nosotros, en nuestros propios gremios, ¿cuántas mujeres se quieren quedar con nuestro sindicato? Nos van a robar el sindicato. Sí, hoy se está trabajando firmemente el tema de los protocolos contra violencia de género, de ampliar licencias, el propio programa
que presenta el mismo proyecto que presenta el gobierno sobre igualdad, ampliación de licencias y demás, de a poco se va haciendo. Pero para eso tenemos que ser más, armar, construir redes entre nosotras y nosotros, y lo que insiste tanto Daniel, que es así, formarnos, capacitarnos. Porque si yo naturalizo que está bien que siempre sean los varones, si yo naturalizo que está bien que yo... Tania Rodríguez es una investigadora de la UBA que trabaja mucho ese tema, y ella en uno de sus estudios empieza planteando eso, ¿no? Si las mujeres en los ámbitos gremiales vamos a, por ejemplo, pedir permiso para hablar, pedir permiso para opinar, y ni les digo cuando decimos, yo voy a agregar una cosita, pues lo de las mujeres siempre es secundario, y ni se les ocurre decir, voy a decir una cosita que a lo mejor puede ser una pavada. No, ahí se crucificaron. Porque si nosotras mismos creemos que lo que nosotros tenemos para aportar es poco importante, o es secundario, o es poco relevante, ahí estamos complicados, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el camino se va haciendo a poco. En algunos gremios es más fácil, en otros es más complicado. Con algunas conducciones se puede más, con otras se puede menos. Conozco muchos dirigentes que creen que se deconstruyeron porque saludan buenas tardes a todas y a todos. Ya está. Ahí ya soy inclusivo, digamos. Y falta mucho. Conozco también muchos dirigentes que hablan de la incorporación de las compañías, pero en su propio gremio no. Yo fui autora y se aprobó el proyecto de la Micaela sindical, que le decimos, ¿no? Es decir, la capacitación en la ley Micaela en los sindicatos. Y era un proyecto que, cuando lo trabajamos, muchos me decían, ¿pero por qué no es obligatorio? Yo, en el proyecto, invito a las centrales obreras y a los gremios a adherir a la ley Micaela. Pero tendría que ser obligatorio. Bueno, ahí había que cambiar la ley de asociaciones sindicales. Creo que se me iba a venir un poquito la CGT en contra, por lo menos. ¿Por qué digo invito? Porque yo quiero que sea una decisión política y consensuada y consciente de las centrales obreras y de los gremios para capacitarse en ley Micaela, en perspectiva de género y demás. Y ojalá las listas se constituyan y se construyan porque estamos convencidos que tienen que participar las mujeres, no que hoy me obliga la ley, ¿viste? Ponela esta para cumplir con la ley. En realidad, uno aspira a que sean decisiones consensuadas y que sean decisiones políticas de las propias conducciones gremiales. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Yo, con el tema de la ley Micaela, por ejemplo, en la pandemia, en el 2020, sobre todo, hicimos miles de Zoom con gremios y demás. Hay gremios, por ejemplo, como la bancaria, que tiene hasta una escuela de género, ¿no? Entonces, están mucho más avanzados. Hay otros que están haciendo tímidamente algunas cositas y algunas que todavía no arrancaron y que me preguntaban a mí cómo plantearlo. Y concretamente me preguntaban cómo le digo al secretario general que quiero que hagamos estas cosas. Y así, entonces, y hay temor todavía, ¿no? Entonces, algunos más tranquilamente, porque si vos vas a irrumpir acá, decir, bueno, acá llegó la hora de las mujeres, listo, no. Hay que ir trabajando según las características de cada gremio y de cada actividad. Bueno, ¿algún comentario más? Son 20:30, así que es más o menos la hora que calculábamos para cerrar. Así que les agradezco mucho la presencia. Nuevamente gracias a Patricia. Gracias a vos, Daniel. Y que tengan buena tarde, buena noche.